Las máscaras de oxígeno cayeron como advertencias proféticas. Y en ese momento, Ellen Spencer se dio cuenta de que el hombre en cuyo hombro había estado durmiendo, el silencioso desconocido de manos afligidas, era el único que salvaba a todos los pasajeros al pilotar un Boeing 787 averiado. Pero ¿por qué sentía furia en sus ojos, como si buscara algo enterrado años atrás? Antes de continuar, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde lo estás viendo. La voz de los agentes de la puerta resonó con eficacia ensayada en la terminal C, anunciando la última llamada de embarque para el vuelo 429 a Denver. Ellen Spencer estaba de pie cerca de las ventanas que iban del suelo al techo, observando al personal de tierra cargar los últimos contenedores en la panza del avión. Presionó la palma de la mano contra el frío cristal, con su reflejo mirándola. Blazer ejecutivo entallado a la perfección, cabello oscuro recogido en un moño severo, y sus ojos cargando el peso de 3 semanas sin dormir. Había sido directora ejecutiva de Skyward Airlines durante exactamente 21 días. 21 días de batallas en la junta directiva, escrutinio mediático y llamadas de emergencia a altas horas de la noche sobre costos de combustible, disputas sindicales y auditorías de seguridad que aún no entendía del todo. A sus 42 años, era la persona más joven y apenas la segunda mujer en dirigir la aerolínea. La prensa la llamó visionaria. La junta directiva la llamó un riesgo calculado. Su exmarido, en su última conversación, la había llamado emocionalmente inaccesible. Ellen ajustó la correa de cuero de su maletín y se dirigió a la fila de embarque, clase ejecutiva, asiento 3A. Había volado esta ruta cientos de veces como vicepresidenta de operaciones. Pero nunca como la mujer cuya firma ahora aparecía en cada política, cada decisión, cada consecuencia. Detrás de ella, en la fila de embarque de clase turista, estaba Malcolm Cohen, de 38 años, padre soltero, expiloto de la Fuerza Aérea y actual trabajador de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Denver. Su mochila estaba desgastada por los bordes, rellena con un pequeño osito de peluche, una bandera estadounidense doblada y una rosa blanca envuelta cuidadosamente en papel de seda. El oso de su hija, la bandera de su esposa, la rosa de una tumba que visitaba 2 veces al año en el aniversario del accidente y en lo que habría sido su aniversario de bodas. Las manos de Malcolm, callosas por años de trabajo manual, agarraban la tarjeta de embarque como si fuera a disolverse. Odiaba volar. La ironía no se le escapaba. Un hombre que había acumulado más de 2000 horas de vuelo, que una vez comandó aviones de combate en cielos hostiles, ahora sentía una opresión en el pecho cada vez que subía a un avión comercial. Los recuerdos llegaban fragmentados. Fallos de motor, alarmas, gritos. El último mensaje de texto de su esposa, enviado desde esta misma aerolínea hace 5 años. La turbulencia es terrible. Te quiero. Dale un beso a Emma de mi parte. Nunca llegó a casa. Ellen se acomodó en su asiento de cuero, sacó su portátil y se sumergió de inmediato en los informes trimestrales. Los números la tranquilizaban. Márgenes de beneficio, factores de ocupación, porcentajes de puntualidad. Podía controlarlas. El dolor humano, la pérdida, las variables confusas de la emoción. Aquellas que había aprendido a compartimentar. La azafata se acercó con champán. Ellen lo descartó con un gesto sin levantar la vista. Malcolm encontró su asiento, el 3B, el del medio de la salida de emergencia. Guardó su mochila con cuidado, se sentó y cerró los ojos inmediatamente. Ejercicios de respiración. 4 segundos para inhalar, 6 segundos para exhalar. La voz de su terapeuta resonó en su mente. Los ataques de pánico son la forma en que tu cuerpo te protege del peligro percibido. No estás en peligro, Malcolm. Estás sanando. Pero sanar se sentía como una traición cuando la mujer que amabas todavía estaba a 2 metros bajo tierra. El asiento a su lado se movió. Ellen, tras terminar su trabajo, se había movido del 3A al 3C, esperando tener más espacio para colocar sus archivos. No vio al hombre a su lado.
No vio cómo apretaba la mandíbula cuando los motores arrancaron. No notó el ligero temblor en sus manos cuando el avión comenzó a rodar. El avión se elevó suavemente hacia el cielo del atardecer. Denver esperó 2 horas antes. Ellen trabajó durante 20 minutos, luego sintió que la fatiga la golpeaba como un peso físico. 3 horas de sueño en 2 días. Cerró su portátil, reclinó ligeramente el asiento y se dijo a sí misma que descansaría la vista un momento. No pretendía quedarse dormida. Ciertamente no pretendía desviarse, encontrando su cabeza en el calor sólido del hombro de Malcolm. Él se tensó al principio, miró a la mujer que ahora descansaba contra él. Su rostro se relajó por el sueño. Las líneas duras de la autoridad ejecutiva se suavizaron hasta convertirse en algo casi vulnerable. Pensó en despertarla. No lo hizo. En cambio, se quedó muy quieto, sorprendido por el extraño consuelo de otro ser humano tan cerca, incluso un desconocido. Por primera vez en 5 años, Malcolm sintió algo más que dolor. Solo presencia, solo el peso silencioso del agotamiento ajeno igual al suyo. Pero ninguno de los dos sabía que en exactamente 43 minutos, todo cambiaría, y los secretos cuidadosamente enterrados que cada uno llevaba chocarían con consecuencias devastadoras. La turbulencia comenzó como un susurro, un ligero temblor en la estructura del avión, de esos que los pasajeros experimentados apenas notan. Malcolm lo notó. Abrió los ojos. Su cuerpo, entrenado por miles de horas en cabinas, registró el patrón de vibración de inmediato. Algo no andaba bien. Ellen se movió contra su hombro, pero no se despertó. Su respiración se mantuvo constante y tranquila. Malcolm miró por la ventana. El ala parecía normal, sin daños visibles. Los motores zumbaban como siempre, pero la vibración continuaba. Una sutil discordancia en la sinfonía del vuelo. En la cabina, la capitana Therese Doyle frunció el ceño al mirar sus instrumentos. ¿Ve esto?, le preguntó a su primer oficial. Fluctuación de presión hidráulica en el sistema B, respondió, tocando el manómetro. Probablemente un problema del sensor. Ahora estaba realizando el diagnóstico. No era un problema del sensor. 5 años antes, durante el mandato de Ellen como vicepresidenta de operaciones, Esquiguarda Airlines se enfrentó a una crisis. Los costos de mantenimiento estaban desangrando las ganancias. La junta directiva exigió recortes. Ellen, entonces ambiciosa y ansiosa por demostrar su valía, había aprobado un contrato con un proveedor externo de piezas. Los ahorros fueron significativos. Las piezas estaban certificadas. La documentación era impecable. Lo que ella no sabía, lo que nadie supo hasta mucho después, era que el proveedor había estado sustituyendo componentes hidráulicos falsificados. Piezas que parecían idénticas a las originales, pero fabricadas con materiales de baja calidad. Piezas que podían fallar catastróficamente bajo presión. Y el vuelo 862, el vuelo de Aislinn Cohen, estaba equipado con esas piezas. El avión se estremeció de nuevo, esta vez con más fuerza. Ellen abrió los ojos. Parpadeó, se dio cuenta de que estaba presionada contra el hombro de un desconocido y se incorporó rápidamente. Lo siento, dijo con la voz ronca por el sueño. No fue mi intención. El avión descendió, no fue un descenso suave. Una caída repentina y escalofriante que hizo vibrar los compartimentos superiores y a los pasajeros jadear. El portátil de Ellen se deslizó de la bandeja. Las manos de Malcolm se aferraron a los reposabrazos, con los nudillos blancos. La señal del cinturón de seguridad sonó con urgencia. La voz del capitán, intentando calmarse, crepitó por los altavoces. Damas y caballeros, estamos experimentando algunos problemas mecánicos. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Auxiliares de vuelo, aseguren la cabina. El entrenamiento ejecutivo de Ellen se activó de inmediato. Miró a su alrededor, evaluando. Los pasajeros estaban asustados, pero no presas del pánico.
Sin embargo, los auxiliares de vuelo se movían con eficiencia practicada, con rostros cuidadosamente neutrales. Sacó su teléfono. No había señal a esa altitud. Necesitaba información. Como directora ejecutiva, tenía contactos de emergencia, líneas directas con operaciones, pero nada funcionaba sin conectividad. A su lado, Malcolm permanecía completamente inmóvil. Su respiración había cambiado, controlada, mesurada. Sus ojos seguían los detalles. El ángulo de las alas, el sonido de los motores, el ritmo de la turbulencia. Esta no era su primera emergencia. No tienes miedo, dijo Ellen, más como una observación que como una pregunta. Malcolm se giró hacia ella. Sus ojos, notó por primera vez, eran de un gris intenso, color tormenta, distantes. El miedo no ayuda, dijo simplemente. Otro temblor violento. Esta vez, las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores. El plástico amarillo se balanceaba como condenados. Los pasajeros gritaron. Un niño empezó a llorar. La presión de la cabina había bajado. Las manos de Ellen se movieron automáticamente, asegurándose la máscara. Miró a Malcolm. Tenía la máscara puesta, pero su atención estaba fija en la puerta de la cabina. No escuchaba los gritos, sino algo más. El cabeceo de los motores, el ángulo de descenso, el viento hidráulico que solo alguien entrenado reconocería. En la cabina, el capitán Doyle ya no estaba tranquilo. Fallo hidráulico total. Los sistemas A, B y C están en rojo. Estamos perdiendo la autoridad de control. La voz del primer oficial era tensa, declarando emergencia. ATC de Denver, Skyward. 429 Tenemos múltiples fallos en el sistema. Solicitamos vectores inmediatos para aterrizaje de emergencia. 429, Denver Center. El aeropuerto adecuado más cercano es Grand Junction Regional. Rumbo 270-80 metros. ¿Podrá llegar? La capitana Doyle miró sus instrumentos. La palanca de control se sentía suelta. No respondía. Descendían a 3.750 metros por minuto. A esta velocidad, habrían tocado las rocosas mucho antes de llegar a cualquier aeropuerto. Negativo, dijo en voz baja. Vamos a caer. Pero lo que la capitana no sabía era que sentado en la tercera fila estaba un hombre que una vez aterrizó un F-16 averiado con un motor y media cola. La cabina había descendido en un caos controlado. Los pasajeros se aferraron a los reposabrazos, rezaron en voz alta y enviaron sus últimos mensajes de texto a sus seres queridos mientras aún tenían señal fragmentada. Los auxiliares de vuelo se movían por los pasillos con notable serenidad, revisando mascarillas, ofreciendo una seguridad cada vez más vacía. La mente de Ellen repasaba rápidamente protocolos, procedimientos de respuesta a emergencias, declaraciones de prensa, evaluaciones de responsabilidad. Entonces se detuvo. Estas personas no eran números en un informe trimestral. Eran seres humanos, aterradores. Mortal. Miró a Malcolm. Se había quitado la máscara de oxígeno y estaba inclinado hacia el pasillo, con todo el cuerpo encogido por la tensión. No por miedo a un propósito. Tienes que dejarte eso puesto, dijo Ellen bruscamente, activando automáticamente la voz de director ejecutivo. Malcolm la ignoró. Estaba escuchando la puerta de la cabina, las voces apagadas del otro lado, la desesperada charla de radio que se filtraba a través de la barrera sellada. Algo va mal con el sistema hidráulico, dijo. No a Ellen, sino a sí mismo. Han perdido la autoridad de control. Están intentando usar el empuje del motor para el control direccional, pero a esta velocidad de descenso. Se detuvo, apretando la mandíbula. Ellen lo miró fijamente. ¿Cómo lo sabes? Malcolm se giró para mirarla de frente por primera vez. La miró de verdad. Ropa cara, manos cuidadas. La clase de confianza que se desprende de las salas de juntas, no de los campos de batalla. Autoridad sin experiencia.
Volé durante 12 años, dijo en voz baja. Fuerza aérea, principalmente aviones de combate, luego transporte. Conozco el sonido de un avión a punto de morir. El avión se estremeció violentamente, inclinándose en un ángulo escalofriante. Se oyeron gritos. El maletín de Ellen se deslizó por el suelo. La mochila de Malcolm se movió sobre su cabeza, y él extendió la mano instintivamente para sujetarla, con un gesto protector, casi tierno. Si volaste, ¿por qué estás aquí? Empezó a decir Ellen, pero Malcolm ya se estaba moviendo. Se desabrochó el cinturón de seguridad, se levantó y se dirigió a la cabina. Una azafata, una joven de ojos enrojecidos que intentaba desesperadamente mantener la compostura, le bloqueó el paso. Señor, necesita volver a su asiento. Necesito hablar con el capitán, dijo Malcolm, con una voz que transmitía una orden que hizo dudar a la azafata. Eso no es posible. Señor, por favor. Soy piloto, dijo Malcolm. Puedo ayudar. La azafata parecía insegura. El protocolo establecía que no se permitía personal no autorizado en la cabina, especialmente durante una emergencia. Pero el protocolo también decía que no debían estar yendo en espiral hacia las rocosas con una falla hidráulica total. Ellen había seguido a Malcolm por el pasillo. Déjenlo pasar, dijo, su voz cortando el caos. La azafata se giró, confundida. Ellen sacó su teléfono y mostró su pantalla de bloqueo. La identificación ejecutiva de Skyward Airlines que había puesto como fondo de pantalla por una dedicación equivocada. Soy Ellen Spencer, directora ejecutiva de Skyward. Déjenlo pasar. La azafata abrió mucho los ojos. Se hizo a un lado. Malcolm se dirigió rápidamente a la puerta de la cabina y golpeó con un patrón específico. 3 toques fuertes. Pausa. 2 más. Señal militar. La puerta se entreabrió. Una azafata dentro se apoyó contra la pared del fondo, pálida. Malcolm se abrió paso. El capitán Doyle se giró, sobresaltado, furioso. ¿Quién demonios es usted? Alguien que puede ayudar, dijo Malcolm. Examinó el panel de instrumentos en segundos. Todos los manómetros hidráulicos marcaban 0. Los controles de vuelo no responden. Altitud, 14.000 pies y sigue bajando. Alerta de terreno activa. Debe abandonar la cabina inmediatamente, dijo la capitana Doyle. Pero su voz carecía de convicción. Sabía que no tenían opciones. Malcolm señaló las palancas de empuje del motor. Estás probando el empuje diferencial para controlar la guiñada. No funciona porque también estás luchando con el compensador. Necesitas poner a 0 el compensador. Usa empuje asimétrico puro y acepta que estás volando con un retraso enorme. Piensa en ello como si estuvieras pilotando un barco, no un avión. La capitana Doyle tomó una decisión en una fracción de segundo. Llevaba 20 años volando. Conocía la desesperación cuando la sentía. Toma el asiento izquierdo, le dijo a su primer oficial. Tú, señaló a Malcolm. Tienes 90 segundos para demostrar que sabes de lo que hablas. Malcolm se deslizó en el asiento del primer oficial. Sus manos se movieron por los controles, la memoria muscular anulando 5 años de ausencia. Ajustó el compensador. Deslizó las palancas de empuje a una configuración asimétrica. El descenso de la aeronave. Se ralentizó, no se detuvo, pero disminuyó la velocidad. Ahí, dijo en voz baja. Estamos estables. Por ahora. Detrás de él, Ellen estaba en la puerta de la cabina, observando. Algo. Parpadeó en su memoria. Un nombre. Un archivo que había visto meses atrás durante la auditoría de seguridad. Cohen, piloto, dado de baja, informe de incidente. Lo había hojeado, desechándolo por irrelevante para las operaciones actuales. Ahora miraba al hombre que pilotaba su avión, con el rostro iluminado por las luces de los instrumentos, las manos firmes a pesar del temblor que había notado antes,
y se dio cuenta de que estaba viendo a alguien luchando contra demonios que ni siquiera podía comprender. Necesitamos encontrar un lugar para aterrizar, dijo la capitana Doyle. Grand Junction está demasiado lejos. No lo lograremos. Malcolm escaneó la pantalla de terreno. Montañas por todas partes. Entonces lo vio. Un largo tramo recto de la autopista interestatal 70 que atravesaba un valle. No es ideal. Apenas posible, pero posible. Ahí, dijo, señalando. Sí podemos. Mantener esta velocidad de descenso, si podemos controlar nuestra aproximación solo con el empuje del motor, podríamos lograrlo. La capitana Doyle miró la autopista, miró sus instrumentos, miró a Malcolm. Eso es una locura. En la cabina, los pasajeros habían caído en un extraño terror suspendido. Algunos rezaban. Algunos se tomaron de la mano con desconocidos. Algunos simplemente contemplaron las montañas desde las ventanas, alzándose para recibirlos. Ellen regresó a su asiento, se abrochó el cinturón y, por primera vez en años, se sintió completamente impotente. Todo lo que había construido, cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había ofrecido en el altar del éxito, y no podía controlarlo. Pero el hombre contra el que se había quedado dormida, el desconocido de la mochila desgastada y los ojos atormentados por el dolor, estaba allí arriba intentando salvarlos a todos. Lo que aún no sabía era que en aproximadamente 7 minutos descubriría la verdad sobre quién era él, sobre qué le había sucedido a su esposa, sobre las decisiones que había tomado que habían matado a Aislinn Cohen. La autopista se extendía bajo ellos como una cinta gris a través de terreno hostil. Las manos de Malcolm se movían por los controles con precisión mecánica, ajustando el empuje, compensando la cizalladura del viento, calculando ángulos que solo existían en el espacio entre lo imposible y la muerte segura. Los flaps son hidráulicos, dijo la capitana Doyle con voz tensa. No tenemos forma de aumentar la resistencia ni disminuir la velocidad de aterrizaje. Vamos a toda velocidad. Lo sé, respondió Malcolm. Su mirada se dirigió al indicador de velocidad aerodinámica. 210 nudos. Para un aterrizaje en autopista, era un suicidio. Pero no tenían opción. En la cabina, los auxiliares de vuelo habían ocupado sus asientos plegables. La voz del jefe de auxiliares, notablemente firme, llegó por el sistema de megafonía. Prepárense, cabeza abajo. Manténganse abajo. Prepárense, prepárense, prepárense. Ellen presionó la cabeza contra el asiento de enfrente, con los brazos alrededor de las rodillas. Otros pasajeros adoptaron la posición de choque, una extraña rendición coreografiada. Cerró los ojos, pensó en su madre, su hermana, la vida que había sacrificado por la ambición, todas esas noches trabajando hasta tarde, todas esas relaciones abandonadas, todos esos momentos de conexión humana común que había intercambiado por las ganancias trimestrales y la aprobación de la Junta. La voz de Malcolm resonó por el sistema de megafonía. Se había hecho cargo de las comunicaciones. Aquí la cabina. Estamos realizando un aterrizaje de emergencia en la Interestatal 70. Aproximadamente 90 segundos. Manténgase en posición de apoyo. No intente evacuar hasta que la aeronave esté completamente detenida y se le indique. Su voz era tranquila. Inquietantemente tranquila. La voz de alguien que se había enfrentado a la muerte antes y había aceptado la posibilidad de perder. Altitud 300 metros. La autopista ahora ocupaba el parabrisas. Malcolm podía ver coches individuales, gente deteniéndose, mirando con horror la enorme aeronave que descendía hacia ellos. El tren de aterrizaje es hidráulico, dijo el primer oficial. No tenemos tren. Aterrizaje panza, dijo Malcolm. Usaremos el fuselaje como trineo. La fricción nos ralentizará. Probablemente. Probablemente, repitió el capitán Doyle. Malcolm no respondió. Ahora estaba completamente concentrado. Cada neurona activada, cada sentido agudizado.
Este era el límite. El lugar donde la precisión se encontraba con el caos. Donde el entrenamiento se encontraba con el instinto. El lugar donde había vivido durante su carrera militar y del que había huido desde entonces. 152 metros. Un coche en la autopista viró bruscamente cuando la sombra del avión lo cubrió. Malcolm ajustó la potencia. El morro estaba demasiado alto. Lo bajó lentamente, sintiendo que el avión respondía con lentitud. No lo lograremos, susurró el primer oficial. Sí, dijo Malcolm en voz baja. Estamos a 60 metros. 30 metros. El asfalto se elevó como un océano oscuro. Malcolm apagó los motores en el último momento. El avión descendió. La panza golpeó la autopista con un sonido como si el mundo se partiera en dos. El metal chirrió. Chispas estallaron en una cascada. El fuselaje se desplomó, se deslizó y arañó el asfalto en una grotesca imitación de un aterrizaje. Dentro, los pasajeros fueron lanzados contra sus ataduras. Arriba, los compartimentos se abrieron de golpe. El olor a combustible de avión y goma quemada llenó la cabina. El avión se deslizó durante lo que parecieron horas, pero solo duró 43 segundos. Disminuyendo, disminuyendo, y luego, quietud. Una quietud absolutamente impactante. Malcolm se quedó paralizado en el asiento del piloto, con las manos aún agarrando controles que ya no controlaban nada. El capitán Doyle a su lado lloraba en silencio. No podía decir si de alivio o de sorpresa. «Evacúen», dijo Malcolm, con voz de caballo. Riesgo de fuga de combustible. La cabina estalló en un caos controlado. Las puertas de salida se abrieron. Las rampas se desplegaron. Los pasajeros salieron a toda prisa, algunos heridos, la mayoría en shock, todos vivos. Ellen se levantó de su asiento. Le temblaban las manos. Se dirigió hacia una salida, se detuvo y se dio la vuelta. La puerta de la cabina estaba abierta. Pudo ver a Malcolm todavía sentado allí, mirándose las manos como si pertenecieran a otra persona. Se acercó a él. A su alrededor, los pasajeros estaban evacuando, pero ella no podía irse. Todavía no. «Nos salvaste», dijo desde la puerta. Malcolm se giró lentamente. Su rostro estaba gris. «¿Lo hice?», preguntó en voz baja. Luego, mirándola directamente por primera vez desde el aterrizaje. «Dime algo. Ellen Spencer. Directora ejecutiva. Eres tú, ¿verdad? Vi tu identificación antes». Ellen asintió, insegura. La voz de Malcolm era muy baja. «Hace 5 años. Vuelo 860. Esquiguarda ahí. Líneas aéreas, de Denver a Seattle. ¿Lo recuerdas?» A Ellen se le heló la sangre. «El accidente», susurró. «Perdimos 47 personas». 48, corrigió Malcolm con la voz quebrada. «Perdiste 48 personas, incluyendo a mi esposa, Aislinn Cohen». La cabina pareció inclinarse, aunque el avión estaba quieto. Ellen se agarró al marco de la puerta. «Yo era vicepresidenta de operaciones entonces», dijo, con voz apenas audible. «Recuerdo que la investigación dijo que fue turbulencia, error del piloto. Pagamos a las familias. Mejoramos nuestros protocolos». Malcolm se levantó lentamente. «¿Leíste la investigación completa o solo la versión desinfectada que te dieron tus abogados?» Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un documento doblado y desgastado por años de manipulación. «Este es el informe complementario de la NTSB. El que se publicó 14 meses después del accidente, el que encontró piezas hidráulicas falsificadas en 12 aviones Skyward, las mismas que fallaron en el vuelo 862. Ellen tomó el documento con manos temblorosas y repasó las páginas. Las palabras le daban vueltas en la cabeza. Componentes falsificados, proveedor externo, aprobado por la División de Operaciones. Se requiere firma. Su firma de hacía 5 años, cuando intentaba recortar gastos para demostrar que podía ascender. «No lo sabía», susurró.
No sabía que eran falsificaciones. El proveedor estaba certificado. El papeleo estaba perfecto. Terminó Malcolm con amargura. Estoy seguro de que estaba perfecto. Igual que el papeleo que decía que la muerte de mi esposa fue un accidente. Igual que el acuerdo de confidencialidad que tus abogados me hicieron firmar para conseguir el dinero suficiente para criar a mi hija solo. Igual que los papeles de baja que decían que no estaba apto para volar porque desarrollé TEPT por el trauma de perder a Aslin. Se acercó. ¿Sabes lo que se siente con el TEPT? Es como ahogarse mientras todos a tu alrededor respiran con normalidad. Es como si tu corazón fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Es como si la persona que más amabas en el mundo muriera porque alguien priorizó las ganancias sobre la seguridad y no hay nada que puedas hacer al respecto. Las piernas de Ellen no la sostuvieron. Se sentó pesadamente en el asiento plegable. Lo siento, dijo, sabiendo lo inadecuadas que eran sus palabras. Lo siento muchísimo si lo hubiera sabido. Pero no quería saberlo, dijo Malcolm con voz ronca. Ese es el problema. Recortabas gastos. Aprobabas los contratos. Firmabas el papeleo. Y cuando alguien moría, dejabas que tus abogados lo arreglaran mientras ascendías en la empresa. Volvió a mirar el parabrisas, observando a los pasajeros que evacuaban hacia la autopista. Llegaban los vehículos de emergencia. El caos de la supervivencia. No pude volar después de que Aslin muriera, dijo en voz baja. Cada vez que me subía a una cabina para la recertificación obligatoria, me daban ataques de pánico. Vi su cara, escuché su último mensaje de voz. La Fuerza Aérea me dio de baja. Razones médicas. Me convertí en trabajador de mantenimiento en el aeropuerto, reparando los mismos aviones que solía pilotar. Lo hice porque pensé que tal vez podría mantenerlos a salvo, evitar que otros perdieran lo que yo perdí. Se rió, con un sonido entrecortado. Y hoy, el universo me hizo salvar un avión lleno de gente que volaba en la aerolínea que mató a mi esposa. Me hizo salvar a la mujer que firmó la orden que puso esas piezas en su avión. Ellen se levantó lentamente. Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas, imparables. Malcolm, dijo, Capitán Cohen, no tengo palabras para describir lo que ha hecho, lo que ha sobrevivido, lo que acaba de lograr, pero necesito que sepa algo. Respiró hondo, tranquilizándose. Cuando asumí el cargo de director ejecutivo hace 3 semanas, ordené una auditoría completa de todos nuestros proveedores. Cada contratista, cada fabricante de piezas, cada centro de mantenimiento. Encontré irregularidades. Aún no sabía qué significaban, pero estaba investigando. Ese proveedor, el que mató a tu esposa, ya estaba en mi lista de despidos. Estaba construyendo un caso para exponerlos y asegurarme de que ninguna otra aerolínea los volviera a contratar. Sacó su teléfono y le mostró archivos, correos electrónicos, informes legales. No puedo recuperar a Aslin. No puedo deshacer mis errores, pero intentaba asegurarme de que no volvieran a ocurrir. Malcolm miró los documentos, su rostro, los restos del avión tras ellos. Intentando, dijo en voz baja. Es lo que hacemos cuando no podemos arreglar lo que ya está roto. Estaban en la cabina, 2 personas conectadas por la tragedia, separadas por la culpa, unidas por la imposibilidad de sobrevivir. Afuera, el personal de emergencia ayudaba a los pasajeros. Llegaban equipos de televisión. La historia ya se estaba volviendo viral. Aterrizaje milagroso. Piloto héroe. Pero dentro de la cabina rota, nadie se sentía héroe. Solo sobrevivientes de accidentes, de dolor, de decisiones irreparables. Y de alguna manera, imposiblemente, tendrían que encontrar la manera de seguir adelante desde allí. La autopista se había convertido en un centro de triaje improvisado. Los paramédicos se movían entre la multitud. La mayoría de los pasajeros tenían heridas leves, moretones, cortes, shock. 17 fueron hospitalizados, 0 víctimas mortales. Las noticias ya lo llamaban un milagro.
Malcolm se apartaba del caos, apoyado en una ambulancia. Una manta de emergencia le cubría los hombros, aunque no tenía frío. Un paramédico lo revisó, lo encontró ileso y lo trasladó a otros que necesitaban atención más inmediata. Observó a los pasajeros, vio a las familias reuniéndose, vio a desconocidos abrazándose, vio el alivio y la gratitud que emanaban de quienes creían que iban a morir. Se sentía paralizado, ni feliz, ni orgulloso, simplemente vacío. Ellen lo encontró allí una hora después. Había estado lidiando con coordinadores de respuesta a emergencias, enlace con los medios e investigadores federales. Su blazer estaba roto. Se le había soltado el moño. Parecía más humana que en años. La NTSB quiere hablar contigo, dijo. Y la FAA y unas 7 cadenas de noticias. Hizo una pausa. Todos quieren llamarte héroe. Malcolm no la miró. No soy un héroe. Solo soy un hombre que recordó cómo volar. Ellen se sentó en el asfalto a su lado. Ya no soy CEO, solo una persona. Mis abogados ya están preparando declaraciones, dijo en voz baja, intentando controlar la narrativa. Pero no los voy a dejar. Voy a hacerlo público todo. Las piezas falsificadas, la investigación que inicié, los fallos y la supervisión que ocurrieron bajo mi supervisión, incluso antes de ser CEO. Malcolm la miró sorprendido. Va a destruir el precio de las acciones de la empresa, continuó Ellen. La Junta probablemente me despida. Habrá demandas, investigaciones criminales. Mi carrera ha terminado. Lo miró directamente. Pero tu esposa merece la verdad. Todas esas familias merecen la verdad. Y prefiero perderlo todo que seguir viviendo con esto oculto. Malcolm estudió su rostro, vio remordimiento genuino, coraje genuino. No borraba lo que había sucedido, pero era algo. Aislinn solía decir, comenzó lentamente, que lo más valiente que una persona puede hacer es admitir cuando se equivoca e intentar hacerlo mejor. Hizo una pausa. Le habría gustado que dices la verdad, aunque te cueste todo. Se quedaron sentados en silencio un momento, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse tras las montañas, tiñendo el lugar del accidente de tonos dorados y naranjas. ¿Y ahora qué?, preguntó Ellen. A ti, quiero decir. Malcolm se miró las manos. Las mismas manos que acababan de aterrizar un avión que había jurado no volver a pilotar. Las mismas manos que habían sostenido a su hija cuando lloraba por su madre. Las mismas manos que habían pasado 5 años intentando arreglar cosas rotas porque no podía arreglarse a sí mismo. No lo sé, admitió. La FAA querrá que me reactive. Probablemente terapia, evaluaciones. No es sencillo. ¿Te gustaría?, preguntó Ellen. ¿Volver a volar? Malcolm pensó en la sensación de estar en esa cabina. El terror, pero también la rectitud, el propósito, la certeza de que todas las habilidades que había aprendido, todas las horas que había entrenado, habían convergido en ese momento para salvar vidas. Tal vez, dijo en voz baja. Pero no para tu aerolínea. Ellen asintió una vez y luego desapareció entre la multitud de funcionarios. Malcolm sacó su teléfono. Había sobrevivido intacto al accidente. Abrió sus fotos y encontró la de Aislinn, tomada 3 días antes de morir. Se reía, con el pelo alborotado al viento, los ojos llenos de vida. Había mirado esa foto 10.000 veces, pero esta vez se permitió verla de verdad. No solo la pérdida, sino el amor. Le escribió un mensaje a su hija, que se quedaba con su hermana durante el viaje. Algo ha pasado. Estoy bien. Mejor que bien. Te lo contaré todo cuando llegue a casa. Te quiero, papá. Entonces miró el avión, roto pero intacto, esparcido por la carretera como un monumento a lo imposible. Pensó en Aislinn, en Ellen, en los pasajeros que volverían a casa esa noche con familias que quizá nunca comprenderían del todo lo cerca que habían estado de perderlo todo. Pensó en las segundas oportunidades,
en cómo a veces los peores momentos de nuestras vidas nos preparan para los más importantes, en cómo la valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición a actuar a pesar de él. Y por primera vez en 5 años, Malcolm Cohen se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de honrar la memoria de Aislinn, no ahogándose en el dolor, sino viviendo plenamente la vida que ella había deseado para él. 6 meses después, Malcolm volvería a certificarse como piloto comercial, no con Skyward Airlines, que se sometería a una reestructuración completa después de que el testimonio de Ellen expusiera décadas de violaciones de seguridad, sino con una aerolínea más pequeña que priorizaba la seguridad sobre las ganancias. Ellen renunciaría como directora ejecutiva, pero pasaría los siguientes 10 años como consultora de seguridad, ayudando a aerolíneas de todo el mundo a implementar las reformas que deseaba haber defendido antes. Nunca volvería a volar en primera clase, prefiriendo sentarse en el asiento central, en la tercera fila, como recordatorio. Y a veces, en ciertas rutas, se encontraba sentada junto a un piloto que regresaba a casa sin vida. Un hombre de ojos grises como tormentas y el dibujo de una hija doblado en el bolsillo. Se saludaban con la cabeza, no del todo amigos, pero conectados por algo más profundo. Sobrevivientes de diferentes tipos de accidentes, ambos aún aprendiendo a volar. La historia del vuelo 429 sería una leyenda. El milagro en la Interestatal 70. Pero para quienes lo vivieron, el verdadero milagro no fue el aterrizaje. Fue lo que vino después. El coraje para afrontar la verdad, la fuerza para seguir adelante, la gracia para perdonar, incluso cuando el perdón parecía imposible. Porque a veces la salvación no viene de evitar el choque. A veces viene de sobrevivir juntos y elegir, a pesar de todo, seguir creyendo en la posibilidad de volar. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y compártela con alguien con quien quieras escucharla. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna.